días y continuamos con el tercer vídeo de este curso de álgebra desde cero. En este vídeo voy a explicar eh, otras particularidades de la notación algebraica y vamos a empezar a introducirnos en los tipos de signos que nos vamos a encontrar en el álgebra. Bien, en el video anterior expliqué que para un mismo problema en específico, una parte literal, es decir, una letra puede representar a cualquier valor numérico. Hay diferencia entre si la letra es mayúscula o si la letra es minúscula. ¿Por qué? Porque A representa un valor, en un mismo problema específico representa un valor diferente al que tiene A minúscula. Aquí podríamos decir que este valor es diferente a este valor. ¿Sí? Son dos valores diferentes. Pero en el abecedario solo tenemos 27 letras, es decir, que solo podríamos representar 27 valores diferentes. Si tomamos en cuenta también las letras mayúsculas, podríamos representar otros 27 valores diferentes, teniendo un total de poco más de 50 valores diferentes para poder representarse. Pero en un mismo problema en específico, también se puede dar la posibilidad de que nosotros podamos representar con una misma letra diferentes valores. ¿Sí? ¿Cómo lo anotamos? ¿Cuál es la anotación en el álgebra? Es la que sigue. Por ejemplo, en este caso, F sola, F mayúscula, representa un valor diferente a F con un apóstrofe aquí. Estos dos son valores diferentes en un mismo problema. Otro tercer valor diferente con otro apóstrofe. Otro cuarto valor diferente con otro cuarto apóstrofe. Y se lee de la forma F', F segunda, F cuarta. Sí, por ejemplo, aquí también me faltó un valor intermedio que sería el correspondiente a F con tres apóstrofes, que sería F tercera. O también lo podemos representar de otra forma, como sigue a continuación. ¿Sí? ¿Sí? Por medio de subíndices. El subíndice es un número que se pone de modo más pequeño del lado derecho, igual que la potencia, que se coloca así del lado de este lado derecho y más pequeño, pero el subíndice se pone siempre en la parte de abajo. Por ejemplo, C1, C2, C3 y C4. ¿Sí? Aquí hay 4 valores diferentes para la misma letra. C sub 1, C sub 2, C sub 3 y C sub 4. También expliqué que por norma general las primeras letras del abecedario en álgebra representan términos conocidos o que ya se han determinado. Estas letras también se les conoce por el nombre de constantes. Y que también tenemos letras de la última parte del alfabeto, como por ejemplo X, Y, Z, que pueden representar números determinados que ya se conocen o indeterminados que no sabemos su valor. También a estas letras se les conoce regularmente por el nombre de variables.
¿sí? Hasta aquí, todo bien. Bueno, en el álgebra nos vamos a encontrar muchas veces con fórmulas. En el álgebra, una fórmula algebraica es la representación por medio de letras de una regla o de un principio general. En la aritmética todo se nos enseñó de niño que, por ejemplo, el área de un triángulo, voy a dibujar aquí un triángulo equilátero, perdón por el trazo, se nos enseñó que el área de un triángulo es el producto de la altura, ¿sí? Por una base, ¿sí? En este caso, como es un triángulo equilátero, la base puede ser cualquiera, ¿sí? Entonces el área sería base por la altura, todo eso, dividido entre 2. Si tenemos que, por ejemplo, la base es igual a 3 y que la altura, en este ejemplo hipotético, la altura es igual a 2, entonces sería 2 por 3, todo eso, todo esto sobre 2. ¿Esto a qué es igual? 2 por 3, 6, entre 2 es igual a 3 y 3 sería el área de este triángulo. Esto es un principio general en la geometría para sacar el área de todo triángulo. Base por altura sobre 2. Podemos representar, sustituyendo esos mismos valores, representar ese principio en términos algebraicos. Y esto es pero muy útil en muchas ciencias donde la matemática se usa de manera aplicada, como es en el caso de la computación, porque esta notación permite que nosotros podamos representar todas nuestras ideas de un modo matemático. Y de hecho también es la base para realizar operaciones considerablemente grandes de manera muy sencilla y que las podamos utilizar una y otra vez, y con una calculadora científica comprender la notación algebraica puede resultar en una mayor facilidad al momento de resolver grandes operaciones en problemas prácticos, no solo teóricos. Entonces, este principio en términos algebraicos se puede representar con una fórmula algebraica como la que sigue. Área es igual a base por altura sobre 2. Aquí vean que son letras. ¿Por qué son letras? Porque como es un principio, la B puede tomar cualquier valor diferente a la H, que en este caso serían obviamente a la altura, podría tener un valor diferente al H, o puede que incluso sea el mismo valor dependiendo del triángulo, y entonces el producto de B por H entre 2 es igual al área para un triángulo. Aquí meto el símbolo de multiplicación, pero también lo pude haber escrito de este modo. B BH o
B por H. ¿Por qué? Porque en álgebra comprendemos que cuando dos letras están juntas, quiere decir esto que esto es el producto de esas dos letras. ¿Cómo? Como lo expliqué en el video anterior, de que es como si aquí en medio hubiera imaginariamente el símbolo de multiplicación, en este caso un asterisco. Aquí también, cuando esté entre paréntesis, el paréntesis por lo regular, cuando dos términos están pegados, ¿sí? Como en este caso B, H encerrados entre paréntesis, el paréntesis significa y viene a representar una multiplicación igual en este caso, como si aquí hubiera un símbolo de multiplicar. ¿Por qué se usa esta nomenclatura y por qué no simplemente se escribe de la forma, por ejemplo, 3 por 2, como en la aritmética? Ah, porque la X puede ser la X en el álgebra siendo una literal, una variable, puede ser confundida con el símbolo de la cruz de multiplicación. Entonces aquí, si escribimos, por ejemplo, X por X de este modo, podría confundirse como si tuviéramos X por otra literal X, por otra literal X, y no solo X por X, ¿sí? Esto podría ser X tercera si lo leemos mal, pero aquí en este sentido le estamos diciendo que X por X es simplemente X, X segunda, X cuadrada. Por eso no incluimos la X por lo regular en el álgebra. Se utiliza ya sea símbolo de asterisco, como lo puse arriba, se utiliza un punto, el punto denota multiplicación, no se utiliza nada y las letras se ponen juntas o se colocan paréntesis y lo que haya dentro de esos paréntesis se multiplicará entre sí. De esa forma podemos representar la multiplicación en el álgebra. ¿Sí? Otra cosa muy importante y que empezamos a notar en esta fórmula algebraica del área es la división. En las fórmulas algebraicas del álgebra, por lo regular, la división de productos largos, como por ejemplo aquí es B por H, pero podríamos tener, por ejemplo, el producto de 2XH por 3Y a la cuarta menos 5ZB, todo eso entre 2 o 2 con una parte literal, entre 2A, ¿sí? Ahí es toda la parte de arriba, que sería el dividendo, ¿sí? No, toda la parte, perdón, me equivoqué. Toda la parte de arriba, que sería el divisor, lo que se está dividiendo, sería lo correspondiente a lo que hay dentro de la casita. El divisor aquí. Entonces, B por H, el producto de B por H es el divisor y 2 es el dividendo. Eso es todo y continuamos en el siguiente vídeo. Gracias.